Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Muy bien, hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de la Biblia, así que vamos al libro de Génesis. Génesis, capítulo 11, vamos a leer un pasaje bastante conocido. La Torre de Babel. Vamos a leer allí, capítulo 11 del libro de Génesis. Dice la palabra de Dios allí, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Tenemos un pasaje allí donde vemos al hombre con una visión que podríamos decir de nuevo, porque estamos hablando de los descendientes de Noé, ¿no? Desciende Noé del arca y Dios comienza una nueva historia. Podríamos decir que debería de ser una historia diferente, ¿no? Porque venía Noé de una historia de destrucción de aquellas generaciones antiguas, donde Dios tuvo que destruirlas porque el hombre era de continuo pensando el mal, y Dios tuvo que poner un límite, tuvo que emitir juicio, y vino el diluvio, y desciende Noé, y Dios le da una oportunidad a los descendientes de Noé. Y entonces podríamos decir que se trataría de una historia, por ejemplo, diferente, ¿no? Eran descendientes de Noé. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué vemos? Parece la misma historia que alguien ha dicho, resumida en ese dicho popular, ¿no? Que el hombre es el único animal que tropieza de nuevo 2 veces con la misma piedra. Y aunque parezca increíble, en este capítulo, en el 9, usted va a encontrar en el 9 que Dios les manda a esparcirse por toda la tierra, que se multipliquen, le vuelve a decir la bendición de la vida, consistente en que se esparzan por toda la tierra y que se multipliquen y la dominen, y también les manda a establecerse, le establece un pacto que nunca más, les dice que, como diciéndoles Dios por antemano, que ya iban a dudar de su palabra, entonces Dios le dice por antemano que establece un pacto con esa gente, con esos descendientes de Noé,
Dice, estableceré mi pacto con vosotros, no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Es un pacto, es una promesa de parte de Dios. Y con la promesa de Dios y la palabra de Dios, ¿qué debíamos hacer? No dudar. Pero ahí está el hombre. Y vemos que, al contrario, comienza el proceso de nuevo están recorriendo de nuevo el camino de la incredulidad y de la rebelión, y la abierta rebelión. Porque Dios los manda a esparcirse, y ellos ¿qué hacen? Se juntan. Dios les dice que no va a venir, no le va a destruir más la tierra, y ellos comienzan a edificar una ciudad con un elemento que nos dice, un indicativo que dudaban, desconfiaban de la palabra del Señor. Porque Dios les dice que nunca más iba a destruir la tierra con agua, pero ellos comienzan a edificar esa ciudad con asfalto, con brea. Era el mismo elemento que Noé usó para cubrir el arca, por afuera y por dentro con brea. ¿Qué hace la brea? ¿Qué hace esa pastosa? Es un impermeabilizante. Aísla el agua. Así que ellos estaban pensando que ¿qué? Por si acaso fuéramos esparcidos de vuelta en otro diluvio. Pero Dios ya había empeñado su palabra, que nunca más. Pero ahí está el ser humano, recorriendo el camino de incredulidad y la abierta rebelión, sublevándose, levantándose en contra de una autoridad, porque sublevarse, rebelión es sublevarse, levantarse en contra de una autoridad, en este caso la palabra de Dios. Un intento sutil, vemos aquí en el 11, Génesis 11, audaz, deliberado, voluntario, intencionado, hecho a propósito. El hombre. Y me estamos olvidando del título. El título es el truncado sueño o deseo de Satán de ser Dios, entre comillas y minúscula. El truncado sueño o deseo de Satán de ser Dios. El sueño o deseo satánico de que el hombre se haga a sí mismo Dios, también en minúscula y entre comillas. Y el sublime, grandioso, excelso deseo de Dios con el hombre. Y estamos en el primer punto, viendo la incredulidad. Debería ser una historia diferente, pero vemos la incredulidad y la rebelión del hombre de nuevo, en una nueva historia. Un ciclo repetitivo, para que nosotros sepamos cuál es nuestra naturaleza. Es una naturaleza, el hombre tiene, después que entró el pecado, una naturaleza rebelde, incrédula a la palabra de Dios, el Satanás. Pero esta historia, hermanos, viene por un influjo diabólico. Sabemos que es un influjo diabólico, porque esta historia de no creerle a Dios, de levantarse haciendo sus propias ideas, sus propios planos, sus propios planes, independientemente de Dios, es una idea que viene de Satanás. En Génesis 11 lo que vemos es la propuesta de Satanás que el enemigo le hace a la mente al hombre, o al corazón del hombre. Es el mismo deseo que El mismo deseo que tuvo Satanás y que Dios lo truncó. Porque, ¿qué es lo que vemos en Génesis 11? El hombre declarándose de alguna forma independiente de Dios y apartándose de los planes, de nuevo, y de la voluntad de Dios. Un ciclo repetitivo que Satanás, vuelvo a repetir, Dios dijo, no habrá más diluvio para destruir la tierra. Sin embargo, les manda, ellos hacen una ciudad con impermeabilizante, pensando que posiblemente se iba a repetir la historia y ellos iban a tomar su recaudo. Eso está en Génesis 9.1. También Dios le dice en Génesis 9.1, fructifiquen y multipliquen y llenen la tierra, y ellos, en vez de esparcirse por la tierra, tienen una visión de juntarse todos en una ciudad. Procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Pero ellos estaban, edifiquemos una ciudad juntos que llegue hasta el cielo, edifiquemos una torre cuya cúspide
llegue al cielo y hagámonos un nombre. Una versión más popular dice, hagámonos famosos. ¿Con quién podemos asociar esa idea? Bueno, la podemos asociar con Isaías 14:13, donde al 15, donde se describe en la Biblia la rebelión satánica. ¿Qué es lo que el hombre está queriendo hacer ahí en Génesis 11? Quiere ser él Dios mismo. No quiere depender más de Dios. Él mismo quiere ser Dios. Es la mayor inspiración satánica que el diablo ha hecho al hombre. Pero el hombre es responsable de dos cosas ahí. No podemos decir que fue una inspiración del diablo, que el diablo le dio la idea, le dio el plan. Pero el hombre es responsable de dos cosas, ya dijimos, ¿no? Una de ellas es incredulidad a la palabra de Dios. Dios había dicho que no iba a destruir más la tierra, y sin embargo ellos construyendo una ciudad por agua, construyendo una ciudad con impermeabilizante, y Dios había dicho también que se esparcieran sobre la faz de la tierra, y ellos estaban queriéndose unir juntos, unir fuerzas juntos. Era una especie de rivalidad y de afrenta a Dios, queriendo ellos mismos llegar a ser Dios. ¿Qué es una inspiración satánica? La palabra inspiración es infundir, hacer nacer en el ánimo o en la mente, en los afectos, en la idea, designio, motivación. Y eso lo produjo Satanás. Pero el hombre es responsable de incredulidad y de rebelión cuando quiere hacerse independiente de Dios. La propuesta de Satanás al hombre es la misma que él deseó y que Dios le truncó. Declararse independiente de Dios y apartarse de su voluntad y sus planes. El truncado, vamos a mirar un poquito entonces para darle un poquito más de razón, entre comillas, ¿no? Como que, ¿por qué razón actuaron así ante la incredulidad de la palabra de Dios? Ellos dijeron, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La pregunta es, y la pregunta para nosotros también, ¿no era 100% confiable la palabra de Dios? Hermanos, tengamos cuidado cuando la palabra de Dios no es 100% confiable en nuestro corazón. Tiene que ser 100% confiable en nuestro corazón. Amén. Lo que Dios dijo es. Amén. No cambia, es inmutable la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es imposible, dice la Biblia, que Dios mienta. Ellos sabían que la palabra de Dios, que Dios había dicho que no iba a haber más diluvio para destruir la tierra, pero ahí estaban la duda fomentada. ¿Quién fomentó esa duda? Sabemos que fue el mismo Satanás. Y Satanás allí estaba de alguna manera incentivando para que su plan, que le había sido truncado, Satanás tuvo el mismo plan, queriendo él usurpar el lugar de Dios. Entonces tal vez en nosotros se habla poco de esto. Vamos a mirar el segundo punto, el truncado sueño de Satanás. Satanás traspasa la idea al hombre de que actúe independientemente de Dios y actúe en sus propios planes, en su propia fuerza, y que no le dé credibilidad a la palabra de Dios. Pero Satanás lo que estaba haciendo, produciendo en el hombre, era desafiando a Dios por influjo del diablo. Pero Satanás estaba, de alguna manera, yo puse esto en mi corazón, reflotando su viejo y truncado sueño, usando ahora al hombre. Vamos a conocer cuál fue el truncado sueño de Satanás. El sueño que tuvo Satanás, un truncado sueño que Dios mismo lo truncó. ¿Cuál fue? Bueno, en la Biblia tenemos algunos detalles. El diablo ¿sabía usted que el diablo introdujo el primer pecado? Un principio malo que aparece en la Biblia como pecado. ¿Quién lo introdujo? ¿No fue el hombre? ¿Quién lo introdujo al universo? El diablo. El pecado fue introducido al universo por Satanás, no fue por el hombre. El primer pecador, ¿quién fue? Satanás. ¿En qué consistió ese pecado y dónde ocurrió? Bueno, la Biblia nos relata
que el diablo existía como, un querubín protector. Ezequiel 28:14 dice, tú querubín protector. Vamos a ver el truncado sueño del diablo que ahora quería hacerlo realidad o quería reflotar esa idea a través del hombre. Vamos a recordar su sueño truncado que Dios truncó. Ezequiel 28:14 dice, tú querubín protector. Un querubín era un ser angélico involucrado en la adoración y en la alabanza. ¿Qué es lo que más se ha pervertido en el cristianismo? Fíjese, ¿quién estará actuando en los ministros de alabanza? La alabanza es una de las cosas que más se ha corrompido dentro del mundo evangélico. Podemos asegurarlo. Vamos a hacer una descripción de Satanás, porque a veces Satanás, los creyentes tenemos una idea tan grotesca, tan irreal de Satanás, ¿no? El coludo, se le ha dicho, ¿no? Entonces se le imagina a Satanás los dibujitos, es una persona grotesca. ¿Qué más? Tiene una horquilla, tiene una cola larga, ¿no? Es rojo, tiene guampas y no sé qué más. Pero vamos a ver si esa es la imagen que la Biblia dice de Satanás. Ezequiel 28:14 dice, tú querubín protector. Era un encargado muy importante, muy cercano a Dios, de la adoración y la alabanza a Dios. La descripción de Satanás, 28:12. Tú eras el sello de la perfección. Tú eras el modelo de la perfección, dice otra versión. Modelo, ¿eh? Lleno de sabiduría y acabado. Lleno de sabiduría. Pobre diablo. ¿Usted ha escuchado eso, pobre diablo? Sí. El burro diablo. Tenemos que cambiar un poco No podemos hablar mucho de Satanás, pero podemos y debemos de hablar de Satanás, de los púlpitos, porque hay mucha ignorancia de este ser. Incluso los mismos creyentes, no, el diablo no se mete, no pasa nada, el diablo está, no sé qué, diablito, no sé qué. Y ahí están muchas veces los evangelistas promocionando esa falta de ignorancia o esa gran ignorancia que hay muchas veces nosotros como pueblo de Dios. Ezequiel 28 entonces nos dice, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. Condice con lo que el hombre muchas veces tiene en su mente, creyente, y de perfecta belleza. Condice con ese ogro feo, con la cola larga y la horquilla. Yo te puse, dice 28:2 de Ezequiel, en el santo monte de Dios, dice Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. 28:15, tu conducta fue perfecta desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y eso es pecado. La conducta de Satanás un día cambió. ¿Cuál fue el pecado? ¿En qué consistió el pecado? Bueno, seguimos aprendiendo, o recordando por lo menos. Ezequiel 28:17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. El primer pecado. Ahí tenemos el primer pecado y la autocreación del primer pecador en todo el universo. Por eso el apóstol Pablo, hablando de la ordenación pastoral, él dice que un ministro del Evangelio no debe ser un neófito, no debe ser una persona nueva, porque, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:6, no sea un neófito, una persona nueva, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El envanecimiento fue el primer pecado y el primer pecador. Pero seguimos aprendiendo más. ¿Dónde nació ese pecado? La idea que nació en el corazón del diablo y que muy bien supo poner en el corazón humano, ¿no? Como vimos en Génesis 11, ¿no? Y luego vamos a volver. Primero estuvo en su corazón. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. ¿Dónde se concibió el pecado del diablo? En el corazón, en el centro espiritual de su ser. Tú que decías en tu corazón, este querubín, subiré al cielo. Está hablando, apuntando, ¿a dónde? ¿A qué cielo? Adoraba a Dios. ¿Y de dónde es?
El tercer El cielo. tercer cielo que Pablo dice. ¿A dónde quería estar él? En lugar de Dios. Ser Dios. En lo alto. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿De quién está hablando? De los ángeles. Satanás deseaba la adoración de los ángeles, como decía la adoración del hombre ahora. Cuando Cristo le propone a Cristo, ¿qué le propone? Todo esto te daré si postrado me adorares. La adoración. Desea la adoración. Cuando el único que debemos al Señor está, vete de aquí, Satanás, le dijo el Señor Jesucristo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Que sea así en nosotros los creyentes. Satanás deseaba la adoración de los ángeles. Isaías 14:14 nos da otra puntualización del enemigo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y ahora el hombre, ¿a dónde quería llegar el hombre también? En Génesis 11. También a las alturas. Haremos una torre que llegue hasta el cielo. Nos haremos un nombre. La misma esencia de Satanás. El hombre queriendo ser Dios. Por eso el segundo punto es el sueño o el deseo satánico de que el hombre se haga a sí mismo Dios. Lo produce Satanás, pero ¿quién es que quiere ser ese Dios, en lugar de usurpar el lugar de Dios? Ahora el hombre. Peor que Satanás. ¿Será que no está eso en el corazón humano hoy? Edifiquemos una torre que llegue al cielo, decían en Génesis 11, ¿no? La humanidad en su máxima rebelión, el hombre queriendo ser Dios, ocupar el lugar de Dios. Un abierto desafío a Dios, una abierta desfachatez de rivalizar con Dios. Nosotros, los seres humanos, finitos, pequeños, frágiles, diminutas criaturas, queriendo ser dioses. Ahí tenemos a los predicadores que tienen miles de personas, seguidores, los Jehová Juniors, los que este muchacho también que está en Estados Unidos, que mucha gente lo sigue. Él dice que Dios no hace nada sin que primero lo consulte a él. Tenemos a personas siendo dioses y cantidad. Hermanos, el más grande deseo diabólico ahora lo vemos en el corazón del hombre en Génesis 11. Seré semejante al Altísimo. Eso es lo que tenía Satanás en su corazón y lo pudo inculcar en el corazón del hombre. Seré como el Altísimo, usurpar su lugar. Él quería ser como el Altísimo. ¿Sabe que el Altísimo es el nombre que Satanás usa aquí? De alguna forma es revelador, porque quería ser como el Elión. Y la palabra de Dios, el nombre Elión, significa el fuerte más fuerte. Él no apuntaba a ser la envidia a Satanás de querer ser como Dios, de usurpar el lugar de Dios. No era como un Dios pastor, un Dios proveedor. Él quería ser el más fuerte. El fuerte, más fuerte. Satanás codiciaba no otras cosas de Dios, codiciaba el poder de Dios. Eso es lo que apunta lo que Satanás quería. Satanás cree que un día, lo cree, va a ser Dios. Y le vendió esa idea al ser humano. La idea al hombre de endiosarse a sí mismo. Recordemos, por las dudas, hermanos, que en nuestro corazón a veces no está presente esto, o en el corazón de los creyentes muchas veces no está, que toda criatura es por creación no solo propiedad del Creador, sino que por ser creada depende completamente, totalmente de Dios, del Creador. Pero el creyente es así. Somos así. El hombre de hoy abraza cada vez más el ideal satánico de abandonar al Creador y rebelarse contra su autoridad y propósito. Yo creo que sí, de muchas maneras. Y me temo que muchas veces, aún dentro de nuestro mundo evangélico, lamentablemente. Porque ¿qué ha entrado? El humanismo, decíamos el domingo pasado, ¿no? El humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es una corriente de pensamiento y acciones que se centra en el ser humano, en los valores, en las capacidades, en las potencialidades,
El humanismo solo le pide la bendición a Dios. No busca la bendición de Dios. No, yo tengo mis proyectos y pido que Dios me bendiga mis proyectos. Estos son mis planes, Señor. Pido que tú me bendigas, que me abras puertas, que me des. Es el hombre queriendo ser, escalando para ser, ¿qué cosa? Usurpar el lugar de Dios, la idea satánica. El hombre de hoy abraza cada vez más el ideal satánico de abandonar al Creador y rebelarse contra su autoridad y contra su propósito. Es el humanismo. La bendición a Dios para mis propios planes, mis propósitos, se filtró en la iglesia. El humanismo evangélico es inventar, hermanos, mi programa propio de vida, mi agenda. Yo tengo mi agenda personal de vida, no es la agenda de Dios. No. ¿Dios me marca una agenda de vida? Claro que nos marca. Pero yo tengo mi propia agenda de vida, mi agenda personal. Y necesito que mis realizaciones a las que aspiro, Dios le dé la bendición. Eso es lo que necesito. Así es muchas veces el corazón del hombre. Asegurémonos, hermanos, que el humanismo cristiano no sirva o esté sirviendo de sustituto al plan o al designio o al propósito mismo de Dios. Dios tiene un propósito con nosotros que muchas veces no tiene nada que ver con el nuestro. El salmista decía, tú cumplirás, oh Dios, tú, no mí, tu propósito en mí. Quisiera también, se me venía a mi corazón cuando hilvanaba esto en mi corazón, ¿no? O por lo menos creo que Dios me lo puso, de que el ateísmo, hermano, nuestra nación se caracteriza por ser atea. El hombre no cree en Dios. Pero el ateísmo para mí es la religión satánica donde cada vez más se consigue más adeptos. Cada vez parece que hay más gente más escéptica, más para la fe, para la credibilidad de Dios, de su palabra. El hombre elige creer en sí mismo, porque nadie es ateo. Si no cree en Dios, ¿en qué cree? Él está creyendo en sí mismo. Nadie es ateo, hermanos, en su íntima verdad. Esa es la verdad. Se transforma él mismo en Dios. Y un altísimo porcentaje de nuestro país se definen como ateas, ¿no? Cada individuo o persona, hermanos, tenemos que recordar que no se somete a Jesucristo, que no se haya reconciliado con Dios a través de la fe en el sacrificio de Cristo, que pagó un pago total, perfecto, sublime y redención eterna y completa. La obra de Cristo es completamente completa, como decía un doctor en teología, completamente completa, perfectamente perfecta, nada que agregar, nada que quitar, todo está completo. El consumado es una obra completa de la salvación, la redención para el hombre, el perdón de nuestros pecados, la liberación de la culpa y un cambio de vida en nuestro corazón y nuestra vida. Si alguien no tiene no deposita fe en el sacrificio de Cristo como pago total por su pecado, califica, hermano, para ser un Dios. Porque está negando la realidad, la única realidad que existe, que es un Dios creador, un Dios redentor, que dio su vida en el Calvario para que nosotros fuésemos y escapásemos de la ira. ¿Por qué se transforma en un Dios? Porque se transforma en un ser autónomo, un ser que se gobierna a sí mismo. ¿No está así la gente? No, yo hago lo que quiero. Me gobierno a sí mismo, no permiten que Dios entre a ordenar sus vidas, un ser que se ha elevado y ha eliminado de su corazón a la existencia del Creador. Alguien dijo que, me causó muy linda esta definición que alguien dijo, ¿no? La causa básica de los problemas del mundo en la actualidad no es que el hombre no reconoce su divinidad, sino que existen cerca de 7 billones de dioses, minúscula y entre comillas, en este planeta, cada uno haciendo lo que bien le parece. Nadie es ateo. Todo el mundo, al fin y al cabo, termina siendo Dios de su propia vida, reemplazando al único Dios. La Biblia dice que hay un único Dios y un único mediador. ¿Quién es?
Jesucristo, hombre. Pero ahí está el hombre. Y dentro del mundo evangélico, ¿no ha comenzado también? Por ejemplo, el grupo de creyentes que profesan esta especie de confesión positiva. Decláralo y es tuyo y lo tendrás. ¿No está endiosándose a sí mismo? ¿No es un principio de endiosarse a sí mismo? Yo creo que sí, hermanos. Por eso, 2 Timoteo 3:1, Pablo le decía y nos dice a nosotros, nos recuerda a los creyentes, que en los últimos días debemos de saber esto, que serán días, los postreros días, los últimos días de la gracia, serán tiempos peligrosos. ¿Por qué la peligrosidad? ¿Cómo será el carácter, la primera cuestión que aparece allí, en esa carta? Amadores, exactamente, amadores de sí mismos, gente que se aman a sí mismos están en perfil correcto, perfecto, para transformarse en dioses de sí mismos, dioses. Por eso Jesús decía en San Juan 8:31 que nos liberemos. Hermanos, que Dios nos ayuda a liberarnos del amor propio y el endiosamiento humano que está como acechando a todo ser humano. Y no estamos libres, nadie está libre de eso. Si se mantienen fieles a mi enseñanza, dice una versión popular, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres ¿de qué? En este caso, ¿de qué? Del pecado, de endiosarse a sí mismo. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Génesis 11 es un débil, mortífero, frágil. Nos muestra allí un hombre creyéndose Dios. Es la máxima expresión del endiosamiento humano. Cuando digo endiosamiento humano, endiosarse a sí mismo, estoy hablando de confiar en su propio ingenio, confiar en su propia fuerza, confiar solo en los recursos humanos. Yo miraba en los tiempos de política, ¿no? Me entristece a mí cuando yo paso por los clubes políticos. ¿Qué pasa allí en los clubes políticos muchas veces? Lleno de gente. Y cuán poca gente hay a veces para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Cuán pocos oídos. Y eso habla, eso es una evidencia. ¿Dónde el hombre está poniendo su confianza? Recordemos lo que dice Jeremías 17:5 y 6. El hombre está buscando ayuda y rescate en otros hombres. Eso es confianza maldita por Dios. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. ¿Usted puede confiar en otros hombres? ¿Usted puede confiar en sí mismo como la persona que se endiosa a sí misma, que tiene su propio Dios? Se tiene a sí mismo como Dios. Yo hago lo que quiero, a mí Dios no me va a poner leyes, no me va a decir lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Yo soy orejano, perfecto, está bien. Dios tampoco obliga. Le seguimos a Cristo y le obedecemos porque es una relación de amor, fundamentada en el amor, no en el temor. La religión funda a sus seguidores en el temor. Dios, el cristianismo, funda a los seguidores de Cristo, los seguidores de Dios, lo hacen libremente y basado en el amor. No en una relación de temor. Por eso Pablo escribe en una carta, dice que no seamos otra vez sujetos a un espíritu de temor. Ahora Dios nos ha adoptado como hijos y el Espíritu Santo clama entre nosotros diciendo, Abba, Padre, una relación de amistad, una relación de libertad. Amén. Que así sea nuestro conocimiento de este Dios maravilloso. La palabra de Dios dice allí en Jeremías 17, el 5 y 6, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Vivimos tiempos, hermanos, donde la dependencia del hombre está menguando. El hombre empieza a confiar en otras personas, empieza a confiar en el mundo político. Y está bien, cada uno tenga su color y su cosa, pero nosotros los creyentes tenemos que confiar. La Biblia nos manda a confiar en Dios, crecer en confianza en Dios, en su palabra, en sus promesas. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a desarrollar la confianza en el Señor, una dependencia absoluta de Dios.
tal como Cristo la expresó o la diseñó. Dijo, separados de mí, recuerden, nada podéis hacer. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Cuando empezamos a confiar en el hombre, cuando empezamos a confiar en nuestro propio brazo, en nuestra propia fuerza, en nuestras propias capacidades, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría, que se empieza a apartar de nosotros, el Señor se aparta de su corazón. Por eso Salomón escribió, hermanos, pero primero vamos a mirar el Salmo 146.3. No lo busque simplemente para los que están anotando, pueden correr a sus casas. 146.3 dice, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Y Salomón escribió, el hombre más sabio escribió después de Cristo, escribió Proverbios 3, del 5 al 8. Confía en el Señor con todo tu corazón. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Ojo, cuidado, hermanos. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar. Mire qué importante es esto. Me causó una gran alegría escuchar esto o leer esto. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. A veces el hombre empieza a caminar en sabiduría y se queda enamorado de sí mismo, de su sabiduría, y deja de crecer. Porque ¿qué hace Cristo con los que se creen sabios? Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Y a quién se los revela? A los niños. Tengamos siempre una actitud de niño. Siempre estamos aprendiendo. Que Dios nos ayude. Aunque tengamos algo de sabiduría, hermano. Y mire lo que dice esta versión, me encantó. Busca su voluntad, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces Él dará salud a tu cuerpo y fortaleza. Esta versión dice así, fortaleza a tus huesos. El endiosamiento humano, hermanos. El hombre creyéndose Dios, de Génesis 11. Y también el de hoy. Buscaban y buscan, aunque no... capaz que no abiertamente, pero sí encubiertamente muchas veces, el ser humano está buscando tres cosas. Una, edificar una ciudad. ¿Qué más? Hagámonos un nombre y hagamos una torre que llegue al cielo. Tres cosas. Una ciudad. Lo que el creyente tiene en Cristo. ¿Saben que los potentados de este mundo, los ricos, los multimillonarios, están haciendo ciudades subterráneas? Se están preparando. Sí, unos búnkeres, especies de búnkeres, pero ciudades incluso subterráneas. Y están pagando millones, es solo para los potentados. Porque ellos piensan y saben que este mundo va a tener en algún momento un final y va a colapsar y ellos supuestamente se van a salvar. Por eso están construyendo ciudades, donde les va a brindar, supuestamente, por eso el Génesis 11 es lo mismo, ¿no? Donde les va a brindar, ¿qué querían ellos? Seguridad, juntos, habitar juntos. ¿Tenemos los creyentes una ciudad? Sí. ¿Sí? Una ciudad donde vivir juntos. Ellos quieren eso. Seguros, tranquilos, a salvo de todo peligro. Hebreos 12:22 dice, para nosotros los creyentes que creemos en Cristo, que creemos en Dios. Pero ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Allí hay miles de ángeles que alaban a Dios. Y allí estarán todos aquellos a quienes Dios trató como hijos y a quienes le dio el derecho de vivir en el cielo. Podemos decir un gloria a Dios. Nosotros, los pobres materiales, no tenemos para hacer esas ciudades. Pero allí está el hombre repitiendo la misma historia y endiosándose a sí mismo, porque puede hacerlo, pero no debería de hacerlo. ¿Qué más buscaban ellos? Buscaban en construir, edificarse un nombre. Hagamos un nombre. Otra versión dice, hagámonos famosos. Vamos a impresionar al mundo con nuestra construcción, con nuestra sabiduría. Incluso están
están, a veces veo alguna información eso, están indagando en otras galaxias, y hay algunos experimentos ya de que se van a ir mucha gente a vivir, por ejemplo, a Marte, que están experimentando esas cosas. Nosotros tenemos una ciudad. Amén. Amén. Ellos también edificaban un nombre. Nosotros también ya tenemos un nombre, ¿o no? Amén. Ellos querían un nombre y una torre. Nosotros tenemos ambas cosas. Edificarse con un nombre. Y tenemos ese nombre. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, de Génesis 11, por ejemplo, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación. ¿Tenemos un nombre? Sí. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Filipenses 2:9 repite que tenemos un nombre, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, el hombre está buscándose un nombre, ¿no? Pero nosotros tenemos un nombre que se va a doblegar todo hombre a ese nombre. Amén. Lo reconozca como Señor y Salvador o no. Porque mire lo que dice acá, Filipenses 2:9 es profundo, fuertísimo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. ¿Quiénes vamos a dar en el cielo? ¿Le vamos a dar gloria a ese nombre? Amén. Amén. En la tierra, los que queden en la tierra, y debajo de la tierra. ¿De quién está hablando? Los que están allá en el mismo infierno. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Los hombres no quieren darle gloria a Dios, pero Dios va a hacer que todo hombre le dé gloria a su Hijo Jesucristo, lo quieran o no. En tercer lugar, los hombres buscaban construir una torre que los llevara al mismo cielo, ¿sí o no? Esa torre que está hablando de una torre, hay tres clases de torre, ¿no? Pero más bien yo creo que ese proyecto se establecía como una torre militar. La torre militar no era tan ancha, pero era alta. Y la torre que ellos querían edificar era una torre que llegase hacia el cielo, algo que les dé seguridad. La torre militar era construida con piedras o con ladrillos a veces, pero básicamente unas fortalezas tremendas, porque era el lugar donde se vigilaba de toda la implicación de los enemigos, ¿no? Le daba altura. Y ellos querían guardarse y librarse de todo lo que venía por delante. Pero nosotros tenemos la torre. Tenemos una torre. Ellos buscaban construir una torre que les diese seguridad, amparo de los enemigos, que los llevara al mismo cielo. Era una imaginación absurda, podemos decir. Pero Proverbios 18:10 nos dice cómo es uno de los nombres de Dios, que nunca me había dado cuenta. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Es uno de los nombres de Dios. Y los nombres de la antigüedad, en la antigüedad, los nombres no identificaban solamente la identidad de la persona. Los nombres antiguamente identificaban la naturaleza y el carácter de la persona. Es un Dios protector. Torre fuerte es uno de sus nombres. Dice, ¿a él correrá quién? El justo. Es hora de correr nosotros los justos. Aquellos que hemos sido perdonados y limpiados por la sangre de Cristo de nuestros pecados y salvados por gracia, por medio de la fe. Amén. Es hora de correr los justos de todos los peligros que están. Correr al Dios fuerte, al torre fuerte. Es uno de los nombres de Dios que nunca me he dado cuenta. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. Él correrá el justo y será levantado. Amén. ¿No estará hablando también? ¿No hay algo profético allí? Porque, ¿qué cantamos antiguamente en algún corito? Quizás alguno de nosotros se acuerde, ¿no? Seremos levantados con poder, seremos levantados. ¿Sí o no? Con poder. ¿Y para dónde nos iremos? Para la nueva Jerusalén. Pero ¿a dónde tenemos que correr? A ese Dios, lo estoy presentando, a ese Dios que muchas veces está fuera de nuestro corazón. El Dios torre fuerte, que es el nombre, uno de los nombres de Dios.
Está hablando quizás del arrebatamiento. Seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. Hebreos 10:37 nos recuerda, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Muchas veces el asunto se va a poner muchos meses más tedioso para lidiar con nuestra fe, hermano, para lidiar con nuestro amor. Tenemos que guardar el amor, porque el amor de muchos se enfriará, de casi todo, dice el original. Tenemos que preservar la fe, no ser de aquellos que retroceden para perdición, dice Pablo, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Así que el asunto se va a poner muchas veces, ¿y a dónde vamos a correr? A torre fuerte, es el nombre de Jehová. A él correrá el justo, ¿y qué va a ser? Levantado. Ya tenemos un nombre, ya tenemos una torre, ya tenemos una ciudad, ya tenemos un nombre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cuál sería nuestro nombre? Le dio la potestad de ser llamados. ¿Cuál es nuestro nombre? Hijo de Dios. ¿Tenemos un nombre? Amén. Hijo de Dios. No hay hombre con nombre más bonito que ese. Ser llamado Hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. No. Creación de Dios, sí. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. A estos Dios le dio la potestad, el poder de ser llamados, hechos hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Tenemos un nombre? ¿Seremos uno de ellos? Jesús es la torre fuerte de Dios. Bien podemos decir que los hombres imaginariamente querían edificar, pero ellos no querían a Jesús. Pero Jesús es la única torre fuerte de Dios para que los llevara al cielo. Porque las Escrituras dicen en 1 Timoteo 2:4, porque hablamos del deseo truncado del diablo, hablamos del deseo que el Satanás logró inspirar en el hombre, del hombre queriéndose ser como Dios, y dijimos que el tercer punto era el gran, excelso, grandioso, sublime deseo de Dios. ¿Cuál es el gran, y podemos decir la excelencia del deseo de Dios? Yo no puedo concebir otra cosa en mi mente más que hermanos. El gran, sublime, excelso, grandioso deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. No desprecia a nadie. Que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, dice 1 Timoteo 2:4. Pero es claro que no todos querrán ir. Ahí está en Génesis 11, los hombres buscando una torre que los lleve al cielo, a la eternidad. Y Jesús es esa torre fuerte que Hebreos 2:10 dice que ha de llevar al cielo muchos hijos a la gloria. Amén. Amén. ¿Tienes un nombre? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Tenemos una ciudad? Amén. ¿Tenemos una torre Amén. a la cual correr? Tiempos peligrosos, los hombres son malos, el hombre se va endiosando a sí mismo, se está enamorando de sí mismo, pero la Biblia nos manda que cada vez que veamos que aquel día se acerca, de alguna forma nos vayamos enamorando, amando a Dios y su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque podríamos estar dentro de los hombres que buscan a sí mismos, Señor, la salvación, buscan a sí mismos construir una ciudad, se sienten inseguros. Dios, lo tienen todo muchas veces, pero no tienen nada. Gracias por haberte revelado en nuestras vidas. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le enviare. Señor, pedimos que tu gracia se haga extensiva en el corazón de aquel que pueda oír, de aquel que pueda aprender, de aquel que pueda estar abierto, receptivo a la voz de tu palabra, a la enseñanza de tu voz, Señor. Que tu Espíritu Santo convenza, Señor. Oh, Dios mío, de aquellos que están, Dios mío, en oscuridad, en tinieblas, en ignorancia, y que están buscando una ciudad donde vivir, que están buscando esa seguridad que el mundo no les puede dar. Señor, que solo se encuentran en la torre fuerte, que están edificando una torre, Señor, dentro de sí mismos, a veces en el materialismo, a veces en otras cosas, Señor. Tal vez
en muchas áreas de su vida, Señor, buscando esa torre, Señor, ese nombre que ellos quieren tener, Señor. Pero tenemos el nombre, Señor, que tu gracia y tu palabra corra de tal manera y tal magnitud que pueda salvar algún alma, Señor, esta tarde, esta noche, en el nombre de Jesús, por la gracia de tu palabra. Pueda algún corazón, Señor, iluminado por tu Espíritu Santo, encender su entendimiento, Señor, abrir la apertura de tu palabra y recibir aquel Cristo de la gloria, Señor, el que ha de llevar muchos hijos a la gloria. Tu deseo es llevar a todos los hombres, pero de hecho que todos los hombres no quieren, Señor. Señor, y por amor tú vas a llevar muchos hijos a la gloria. Gracias por haber enviado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pedimos extensiva tu misericordia a la luz de tu palabra para muchas de tus almas, Señor, que están perdidas, errantes, sin camino, sin ciudad, sin nombre, Señor, sin conocerte, oh Dios. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, que la gracia de tu Espíritu Santo hable, Señor, cuando calle la débil voz del hombre. También te rogamos, como siempre, Señor, alguna señal, algún milagro, algún prodigio, algún toque divino, Señor, de tu cuerpo, Señor. Porque tu palabra dice, glorifiquen a Dios en vuestros cuerpos, los cuales son de Dios, Señor. Y todo vuestro ser sea guardado irreprensible ante su pronta venida. La redención incluye espíritu, alma y cuerpo. Toca nuestros cuerpos, Señor, alguna enfermedad, alguna dolencia, algún malestar de aquella persona que pueda creer, oh Dios, pueda recibir sanidad, Dios mío, porque tu palabra dice que tú confirmabas la palabra con las señales que éstas hacían. Padre, confirma la palabra, tu voz, Señor, hablándonos con nosotros a través de alguna señal, algún milagro, según tu divina voluntad. En Cristo Jesús te lo pedimos y según tu divina soberanía. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Decimos juntos, como siempre, hermanos, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga. Gracias.